Estamos ya a las puertas del mes de febrero, se va cumpliendo ese plazo para entregar el famoso libro blanco de los expertos. Esa propuesta de reforma fiscal que baraja el Ejecutivo sería para 2023, pero, como decimos, queda prácticamente menos de un mes. Y llevamos conociendo algunas cosas para que ese comité de expertos entregue su propuesta al Gobierno. Algunas líneas ya parecen bastante claras, como la armonización fiscal o nuevos tributos a los carburantes. Y para hablar de esa letra pequeña, de esa armonización fiscal, estamos con Juan Pina, el secretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, armonización fiscal que viene a ser un término, casi un eufemismo que enmascara otras realidades, por ejemplo, la pérdida de competencia tributaria de las comunidades autónomas. Claro, sí, la armonización fiscal siempre es un eufemismo, porque en realidad cuando se habla de armonizar siempre se está hablando de armonizar al alza, nunca curiosamente es a la baja, y eso pues da igual que sea en el contexto europeo de la Unión Europea que en el contexto nacional interno nuestro en España. La armonización es siempre una mala política, porque en cualquier caso lo que genera en efecto pues es una pérdida de competencia fiscal entre los diferentes territorios, en este caso en España, entre las comunidades autónomas, y nosotros pensamos que eso es una muy mala política, porque verdaderamente la competencia siempre genera excelencia, y eso es en todo, y también lo es en los impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde luego pensamos que el libro blanco va muy mal encaminado. Por otro lado, es normal, está encargado por el Gobierno, que es un gobierno pues de izquierda en coalición con la casi extrema izquierda, y es normal que tenga ese tipo de políticas, pero yo creo que la sociedad civil debe rechazarlas. Bueno, ciertamente podríamos entrar en ese debate, ¿verdad? Porque es cierto que otros países, como Reino Unido, de otro sesgo ideológico completamente distinto, pues también es verdad que han subido los impuestos y que siguen trabajando en ello para, en fin, financiar de alguna manera el gasto sanitario. Pero bueno, yendo al meollo de la cuestión... Sí, incluso, por ejemplo, en el caso de Portugal, ha sido un gobierno de izquierdas el que los ha bajado. Lo que quiero decir con esto es que, dependiendo un poco de las condiciones de cada país, al final importa menos el color ideológico del gobierno que haya, que realmente la voluntad de apoyar la economía, ¿no? Pues Juan, lo cierto es que ya no es solo hablar de esa armonización, de poner un tope por abajo pero no por arriba. Más bien, aquí incluso directamente es que se va a obligar a otras comunidades autónomas, por ejemplo, en el impuesto de patrimonio y sucesiones y donaciones, no se descarta el tramo estatal. A lo que vamos es que, bueno, pues se obligaría a Madrid, por ejemplo, a imponer el impuesto de sucesiones. ¿Cuál es la lectura? No sé si tendréis alguna esperanza, porque otro término que utilizaba el Gobierno, hablaban de reforma abierta. No lo sé. Sí, nosotros precisamente el mes pasado, en diciembre, publicamos un documento que se llama el Impuesto de Sucesiones en España y las propuestas de armonización, el cual está disponible en PDF en la web de la Fundación, en fundalip.org. Y la verdad es que sí, lo que estamos viendo, además, en los últimos meses hemos tenido muchas reuniones con consejeros de Hacienda de 7 u 8 comunidades autónomas de diferentes colores políticos, y lo que nos tememos es que vayamos encaminados hacia una armonización, bien sea con un tramo estatal, o también la otra posibilidad es que se obligue a las comunidades autónomas, aunque no sea un tramo estatal, pero a tener un mínimo, ¿no? Un mínimo, por un umbral mínimo de tributación por sucesiones. Y peor aún es la situación del impuesto de patrimonio, que hay que recordar que es un impuesto que se estableció en 1973 como algo provisional, y llevamos pues desde 1973 instalados en esa provisionalidad. Un impuesto que en el caso de Extremadura es el más elevado del mundo, y es un impuesto que se ha ido eliminando en muchos países. En la Unión Europea realmente hay pocos países que lo tengan, pero es que a nivel mundial el de Extremadura resulta ser el más alto, y la media española es el doble de la de Francia, que es el otro país importante en la Unión que lo tiene. Eso en cuanto a patrimonio, pero es que en cuanto a sucesiones verdaderamente es sangrante, porque es que es un impuesto ideológico que apenas recauda
menos de 0,5% de toda la recaudación fiscal española, es decir, los efectos recaudatorios del impuesto de sucesiones son casi matemáticamente despreciables, y sin embargo es un impuesto que hace muchísimo daño a las familias, a la empresa familiar, cuando se tiene que pues pasar a la sucesión de una generación a otra, con lo que eso conlleva también para los empleados y proveedores de esas empresas, y bueno, pues es el único impuesto que en España ha sacado a la calle a miles y miles de manifestantes en sucesivas oleadas, con organizaciones como la plataforma Stop Sucesiones, con la que tenemos una buena colaboración, por ejemplo, pues que han abanderado esta causa y que verdaderamente tienen razón, y lo que pretende ahora el gobierno es un hachazo a los herederos, pero yo creo que muchas veces cometemos el error de mirar las herencias como un derecho del heredero únicamente, y yo creo que son un derecho tanto del heredero como del causante, es decir, la persona que deja en herencia su patrimonio tiene el derecho de saber que la va a dejar en herencia íntegra, y que no, dependiendo de a quién se la deje, pues le van a dar un mordisco mayor o menor. Nosotros en nuestro estudio, la primera propuesta que hacemos es obviamente y la preferida es la abolición del impuesto de sucesiones a nivel nacional, compensando a las comunidades autónomas por esa bajada de ingresos, pues con la cesión de otros impuestos o tramos de otros impuestos o lo que fuera, pero en todo caso abolirlo. Y si eso no es posible, que evidentemente entendemos que en el contexto político español es muy difícil reunir el consenso necesario como para abolir el impuesto de sucesiones, pues por lo menos creo que es necesario oponerse a la armonización, porque esa armonización lo que hace es restar competencia entre comunidades, y esa competencia fiscal entre las comunidades autónomas es muy importante, como vemos cada año en el índice autonómico de competitividad fiscal que publicamos. Es muy importante porque va generando frutos, porque es positiva para mantener a raya la tributación media. En Estados Unidos, donde los 50 estados compiten de manera más intensa que las comunidades españolas, se ven grandes avances en la libertad fiscal o en la bajada de tributos general en las medias, ¿no? Gracias a esa competencia. Y yo creo que en España, de manera muy limitada, porque el diferencial que tenemos entre la mejor comunidad y la peor solo es de unos 24% aproximadamente, pero sí que se empiezan a notar cosas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues que está eliminando de los 4 impuestos autonómicos que tenía, ya han eliminado uno y van camino de eliminar alguno más. Hemos visto como, por ejemplo, Guipúzcoa pues tuvo en su día, y es otro color político diferente, pero tuvo que reintroducir el escudo fiscal del impuesto de patrimonio que lo había eliminado anteriormente Bildu, y lo volvió a poner el Partido Nacionalista Vasco, afortunadamente, porque de lo contrario era una sangría para muchos contribuyentes. Y así en diferentes comunidades autónomas. Yo creo que es muy importante esa competencia fiscal. En el caso concreto de sucesiones, yo creo que el siguiente paso que podrían dar algunas comunidades, ojalá lo hagan, sería tratar de unificar más los grupos de herederos en la medida en que el impuesto siga existiendo. No es posible no tiene ningún sentido que una misma herencia tribute 100 euros si la recibe un hijo y tribute 80.000 si la recibe un sobrino, incluso dentro de la misma familia, un sobrino carnal. Es decir, es absurdo. Yo creo que ahí tenemos que ir a una unificación. Lo ideal sería que hubiera un único grupo de herederos, pero si no, por lo menos que se vayan unificando los que hay. Esa probablemente es la tarea pendiente de los partidos políticos en esa tramitación. Evidentemente, una vez que se presente esta propuesta, este proyecto de reforma fiscal, que tendrá que pasar por la Cámara, por supuesto, con el debate de todas las fuerzas parlamentarias, también de otras plataformas, de otros actores sociales. Sin ir más lejos, Juan, claro, es que también parece una batalla perdida esa posible subida de tramos para las rentas más altas en el IRPF, pero como me queda poco tiempo, no sé si, aquí ya está muy clara la postura prácticamente enfrentada con la del Gobierno, es decir, más competencia fiscal. El Gobierno habla de armonización fiscal. En el caso de la abolición del impuesto de sucesiones,
quieren recuperarlo, quieren hacerlo obligatorio para todas las comunidades, limitar la capacidad normativa de las autonomías. Termino con esa ratificación del tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades. Aquí, ha sido más largo que un parto. Empezó Francia, luego España, finalmente se llegó a un acuerdo pues con la Unión Europea, luego con la OCDE. No sé si aquí sois partidarios de armonizar a nivel internacional. Aquí ha sido sociedades, pero podríamos ir hacia otras tasas financieras o algún otro sector cada vez más global. Nosotros tenemos también una cooperación muy intensa con la Tax Foundation, que es el think tank de fiscalidad más importante de los Estados Unidos y el más veterano. Y bueno, hablando con ellos sobre esta cuestión, porque ellos siguen muy de cerca toda la tributación en la OCDE, por ejemplo, y sacan sus índices internacionales, lo que nos comentan, y estamos muy de acuerdo, es que esto es pegarse un tiro en el pie el mundo desarrollado, o por lo menos pues los países europeos, etcétera, porque está claro que hay países, estoy pensando por ejemplo en China, seguramente en Rusia y en algunos otros, que lo firmen o no lo firmen, al final siempre van a hacer trampa y van a encontrar la manera de que esa armonización no sea real. Con lo cual ese mínimo del 15% al final lo van a cumplir más o menos países como el nuestro, quedando en una situación de peor competencia con nuestros rivales económicos, digamos. Entonces es un error, es algo parecido a lo que pasó con el protocolo de Kioto, que todo el mundo lo firma, pero después se cumple de aquella manera. Con lo cual es un brindis al sol, y yo creo que esto no va a ir a ningún lado, pero por el camino nos puede hacer bastante daño, y además va instalando la cultura de que la alta tributación es buena y que las compañías, las empresas son malas y tienen que pagar más impuestos, ¿no? Y que además la competencia fiscal entre países es nociva, cuando estamos viendo que justamente es lo contrario. Esto además perjudicará de manera especial a países pequeños y prósperos como Estonia, como Irlanda, que tienen una fiscalidad baja, pero donde se pagan impuestos, y se pagan bastantes impuestos, ¿no? Claro, lo que esto pretende es conseguir que salgan de rositas los infiernos fiscales como Francia o como nuestro país, ¿no? Sí, porque parece que incluso este país incluso querían prestar batalla para incluso subirlo al 18%, incluso más del 20%. En fin, no tenemos tiempo para más, Juan. Ha sido un auténtico placer y sin lugar a dudas que seguiremos hablando de esto. Incluso le emplazo a que, en las semanas venideras hagamos incluso un debate intenso sobre, esta fiscalidad del siglo XXI que pretende el gobierno y de la que les seguiremos puntualmente contando. Juan Pina, Fundación para el Avance de la Libertad. Un verdadero placer tenerle de nuevo. Muchas gracias y un saludo.